El texto narrativo, conceptos, características, elementos y diferentes tipos de textos narrativos. ¿Qué es el texto narrativo? Es el relato de hechos o acontecimientos verídicos o imaginarios que suceden en un espacio y tiempo determinados. Está escrito en prosa y tiene como finalidad relatar una acción a los lectores con el objetivo de provocar una reacción, que puede ser de placer o de displacer. Algunos tipos de textos narrativos son el cuento, el mito, la novela, la poesía épica, la crónica, la noticia, el reportaje y la biografía. Características generales del texto narrativo. El texto narrativo puede ser real o ficticio. Lo que se cuenta puede pertenecer a la realidad, pero también puede tratarse de fantasía o de ficción. Puede tener uno o más personajes. Estos pueden ser protagonistas, o sea, personajes principales o personajes secundarios, aunque también pueden contener solo un personaje. La historia tiene un espacio y un tiempo. El espacio es el lugar donde se producen los diversos acontecimientos de la historia y el tiempo puede ser días o meses mientras duran los acontecimientos. O puede ser externo si es en otra época diferente a la de la narración. Narra una acción. Describe las acciones que realizan los personajes y esas acciones a su vez tienen un fin dentro de la historia. El narrador es quien relata los sucesos de la historia. Existen tres tipos de narrador. Está el narrador protagonista, que como su nombre lo dice, es el personaje principal de la historia y siempre la cuenta en primera persona. Está el narrador testigo, que participa también de la historia, pero no es el protagonista. También utiliza la primera persona para narrar. Y está el narrador omnisciente, que no participa del relato como personaje, pero conoce todas las acciones y utiliza siempre la tercera persona para narrar. ¿Es lo mismo el autor que el narrador? No, no son lo mismo. El autor de un cuento es la persona real que inventó y escribió la historia. En cambio, el narrador no es una persona real, sino una voz imaginaria inventada en el texto. Descubre quién es el narrador. Tipos de estructura en un texto narrativo. Hay dos tipos de estructuras textuales, la externa y la interna. La estructura externa es aquella en la que se organiza o se divide el texto. Para ello existen diferentes modos de hacerlo. Por ejemplo, se puede dividir en capítulos, párrafos, actos o escenas o secuencias. Estas serían la estructura externa. Mientras que la estructura interna es la secuencia del texto narrativo y esta se divide casi siempre en tres partes. Una, pues, inicio, introducción o planteamiento. La segunda es desarrollo o nudo. Y la última es el desenlace. Inicio, introducción o planteamiento. Es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes y los propósitos. Esta parte sienta las bases para que el nudo tenga sentido. El nudo. Este corresponde a la sucesión de hechos relatados de forma amena y fluida donde concurren emociones, tensiones y sentimientos en conflicto. Es donde suceden los hechos más importantes de la historia. Y el desenlace responde a la solución de la situación planteada y a la finalización de la tensión, del misterio o suspenso presentados en la trama, momento en donde se resuelve el conflicto. ¿Sí? Introducción, presentamos personajes, presentamos propósitos, lugares. Nudo, presentamos el problema, los que se están enfrentando, los protagonistas, y el desenlace es la solución a esos problemas o a esos conflictos, a esas tensiones.
Elementos de la narración. Dentro de los elementos tenemos los personajes, que son los seres que participan en la historia. Tenemos la acción, que son los acontecimientos que tienen lugar en la narración. Tenemos un tiempo, que es el momento en el que se desarrolla la historia. Tenemos un espacio, que es el lugar donde ocurre la acción. Tenemos un narrador, que es quien cuenta la historia. Tipos de narración. Existen dos tipos de narración. Está la narración literaria, que es aquella que relata hechos ficticios, y está la narración no literaria, que es aquella que relata hechos reales. Clases de textos narrativos. Dentro de los textos literarios tenemos el cuento, el relato, la novela, la leyenda, el mito, la saga, la fábula, el poema épico. Y en los textos no literarios tenemos los textos periodísticos y los personales. Dentro de los periodísticos tenemos la noticia, el reportaje y la crónica. Dentro de los personales tenemos la carta, el diario, el mensaje de texto o el correo electrónico. Ejemplos de narraciones literarias. Subgéneros narrativos del cuento. Existe una gran variedad de obras gracias a la creatividad y el genio literario de una amplia gama de autores que nos ofrecen cuentos de distintos subgéneros, tales como ciencia ficción, terror, policíacos, suspensos, misterio, aventuras, sagas, realistas, comedia, fantasía, románticos, históricos, entre otros. El policíaco es donde se narran hechos relacionados con la delincuencia y justicia. Por norma general, tienen que ver con la resolución de un delito. Se pueden distinguir dos tipos de narraciones, la blanca y la negra. En la narración blanca, la policía es correcta y cumple con su deber de atrapar al delincuente. En la narración negra, el policía se infiltra en las líneas de la delincuencia y se adentra en el grupo delictivo para conseguir al criminal. En los cuentos de misterio son donde se atrae a los lectores a través de una trama misteriosa en la que tienen que mantener la atención del lector. Para esto intentan mantener la atención de qué sucederá a continuación y cómo acabará la historia. Son sucesos paranormales, tramas mágicas e incluso temas de policías y crímenes en los que se mantiene el misterio hasta el final. En los cuentos fantásticos, sus personajes tienen poderes extraordinarios y los ambientes en que se desenvuelven son extraños. Hay magia, brujas, elementos sobrenaturales, futuristas. Dentro de los fantásticos se pueden distinguir los cuentos de hadas y de ciencia ficción. En los cuentos de hadas se tienen personajes como hadas, duendes, gnomos, y estos están dirigidos mayormente a un público infantil. Los cuentos de ciencia ficción se basan en temas científicos, tecnológicos, se enmarcan a veces en viajes espaciales, en vida artificial, en extraterrestres, entre otros. En los cuentos de aventura, sus características se basan en acción, viajes, riesgo y misterio. Es un género literario en donde se narran aventuras, viajes misteriosos y los personajes se enfrentan muchos riesgos. Es un protagonista en el cual se enaltece su atrevimiento, su fuerza, su habilidad y sus peripecias. Los cuentos de terror buscan influir miedo al lector a través de temas como la muerte, catástrofes, crímenes, etc. Los de comedia, por su parte, enfatizan en la ironía, en la sátira, el sarcasmo, el desconcierto o situaciones extravagantes que provoquen la risa en el lector. El microrrelato es un cuento breve en el que se narra una historia. Este tipo se caracteriza por necesitar un lector activo que sea capaz de mantener el ritmo de la historia que se narra sin perder la estructura narrativa simple.
Unos personajes poco caracterizados y unos espacios esquemáticos suelen tener ironía, parodia o humor. El que sean breves no significa que usen pocas líneas, sino que sean concisos. Es importante la elección de un buen título para explicar el tema del microrrelato y que no sean necesarias muchas explicaciones en el cuerpo del cuento. La fábula es una narración corta cuyos protagonistas son animales u objetos humanizados. Tiene como propósito dejar una enseñanza o moraleja al final del relato. Diferencia entre cuento y fábula. En el cuento intervienen seres animados, cuenta una historia, su contenido puede ser largo, intervienen personajes y en ocasiones animales. En la fábula intervienen seres inanimados, dejan una moraleja, por lo general es corta y solo intervienen animales o cosas. El mito es una narración en la que sus protagonistas suelen ser dioses o héroes que son sobrehumanos. Algunos mitos relatan el origen de grupos étnicos o pueblos o ciudades. La leyenda es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o una mezcla que se narra y se transmite de generación en generación de viva voz o en forma literaria. Diferencia entre mito y leyenda. Mito es fantasía casi en su totalidad, personajes sobrenaturales y divinos. Se desarrolla en un tiempo y lugar concreto. La leyenda son hechos reales que se mezclan con matices de ficción, sus personajes humanos y no se ubica en un momento preciso. Ejemplos de narraciones no literarias. La biografía es una narración que cuenta la vida de una persona. Se narra en orden cronológico y suele contar desde el nacimiento, pasando por los hechos más relevantes de su vida hasta su muerte, si ese fuera el caso. La noticia es el relato o redacción de un texto informativo que se quiere dar a conocer. Se refiere a un hecho novedoso de una comunidad que merece su divulgación. La noticia debe proporcionar datos que respondan a las siguientes preguntas: ¿qué ha ocurrido? ¿Quién ha intervenido? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde pasó? ¿Por qué ha ocurrido? El ramo azul, de Octavio Paz. Desperté, cubierto de sudor. Del piso de ladrillos rojos recién regados, subía un vapor caliente. Una mariposa de alas grisáceas revoloteaba escandilada alrededor del foco amarillento. Salté de la hamaca y descalzo atravesé el cuarto. Cuidando no pisar algún alacrán, salido de su escondrijo a tomar el fresco. Me acerqué al ventanillo y aspiré el aire de campo. Se oía la respiración de la noche, enorme, femenina. Regresé al centro de la habitación. Vacié el agua de la jarra en la palangana de peltre y humedecí la toalla.
Me froté el torso y las piernas con el trapo empapado. Me sequé un poco. Y tras de cerciorarme que ningún bicho estaba escondido entre los pliegues de mi ropa, me vestí y calcé. Bajé saltando la escalera pintada de verde. En la puerta del mesón tropecé con el dueño. Un sujeto tuerto y reticente. Sentado en una sillita de tule, fumaba con el ojo entrecerrado. Con voz ronca me preguntó: ¿Dónde va, señor? A dar una vuelta. Hace mucho calor. Todo está ya cerrado y no hay alumbrado aquí. Más le valiera quedarse. Alcé los hombros. Musité. Ahora vuelvo. Y me metí en lo oscuro. Al principio no veía nada. Caminé a tientas por la calle empedrada. Encendí un cigarrillo. De pronto, salió la luna de una nube negra, iluminando un muro blanco, desmoronado a trechos. Me detuve, ciego ante tanta blancura. Sopló un poco el viento. Respiré el aire de los tamarindos. Vibraba la noche, llena de hojas e insectos. Los grillos vivaqueaban entre las hierbas altas. Alcé la cara. Arriba también habían establecido campamento las estrellas. Pensé que el universo era un vasto sistema de señas. Una conversación entre seres inmensos. Mis actos. El serrucho del grillo. El parpadeo de la estrella. No eran sino pausas y sílabas. Frases dispersas de aquel diálogo. ¿Cuál sería esa palabra de la cual yo era una sílaba? ¿Quién dice esa palabra? ¿Y a quién se la dice? Tiré el cigarrillo sobre la banqueta. Al caer, describió una curva luminosa, arrojando breves chispas, como un cometa minúsculo. Caminé largo rato, despacio. Me sentía libre, seguro entre los labios que en ese momento me pronunciaban con tanta felicidad. La noche era un jardín de ojos. Al cruzar la calle, sentí que alguien se desprendía de una puerta. Me volví, pero no acerté a distinguir nada. Apreté el paso. Unos instantes percibí unos guaraches sobre las piedras calientes. No quise volverme.
aunque sentí que la sombra se acercaba cada vez más. Intenté correr. No pude. Me detuve en seco, bruscamente. Antes de que pudiese defenderme, sentí la punta de un cuchillo en mi espalda y una voz dulce. No se mueva, señor, o se lo entierro. Sin volver la cara le pregunté, ¿qué quieres? Sus ojos, señor, contestó la voz suave, casi apenada. ¿Mis ojos? ¿Para qué te servirán mis ojos? Mira, aquí tengo un poco de dinero. No es mucho, pero es algo. Te daré todo lo que tengo si me dejas. No vayas a matarme. No tenga miedo, señor. No lo mataré. Nada más voy a sacarle los ojos. ¿Pero para qué quieres mis ojos? Es un capricho de mi novia. Quiere un ramito de ojos azules. Y por aquí hay pocos que los tengan. Mis ojos no te sirven. No son azules sino amarillos. Ay, señor, no quiere engañarme. Bien sé que los tiene azules. No se le sacan a un cristiano los ojos así. Te daré otra cosa. No se haga el remilgoso, me dijo con dureza. Dé la vuelta. Me volví. Era pequeño y frágil. El sombrero de palma le cubría medio rostro. Sostenía con el brazo derecho un machete de campo que brillaba con la luz de la luna. Alúmbrese la cara. Encendí y me acerqué la llama al rostro. El resplandor me hizo entrecerrar los ojos. Él apartó mis párpados con mano firme. No podía ver bien. Se alzó con las puntas de los pies y me contempló intensamente. La llama me quemaba los dedos. La arrojé. Permaneció un instante silencioso. ¿Ya te convenciste? No los tengo azules. Ah, qué mañoso es usted, respondió. A ver, enciende otra vez. Froté otro fósforo y lo acerqué a mis ojos. Tirándome de la manga me ordenó. Arrodíllese. Me hinqué. Con una mano me cogió por los cabellos, echándome la cabeza hacia atrás. Se inclinó sobre mí, curioso y tenso. Mientras el machete descendía lentamente, hasta rozar mis párpados. Cerré los ojos. Ábralos bien, ordenó. Abrí los ojos. La llamita me quemaba las pestañas. Me soltó de improviso. Pues no son azules, señor. Dispense. Y desapareció.
Me acodé junto al muro, con la cabeza entre las manos. Luego me incorporé. A tropezones, cayendo y levantándome, corrí durante 1 hora por el pueblo desierto. Cuando llegué a la plaza, vi al dueño del mesón, sentado aún frente a la puerta. Entré sin decir palabra. Al día siguiente, huí de aquel pueblo. La conclusión de este microrrelato es que los niños nunca mienten. Padre nuestro que estás en el cielo, de José Leandro Urbina. Mientras el sargento interrogaba a su madre y a su hermana, el capitán se llevó al niño de una mano a la otra pieza. ¿Dónde está tu padre?, preguntó. Está en el cielo, susurró él. ¿Cómo? ¿Ha muerto?, preguntó asombrado el capitán. No, dijo el niño, todas las noches baja del cielo a comer con nosotros. El capitán alzó la vista y descubrió la puertecilla que daba al entretecho. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. Ahora, completa el cuadro comparativo con los elementos del cuento y del microrrelato leídos. Utiliza tu cuaderno, realiza este cuadro en tu cuaderno. Completa el siguiente esquema de trabajo para escribir tu cuento corto inventado por ti con las siguientes preguntas claves. ¿Cuál sería el subgénero narrativo de tu cuento? ¿En qué lugar y tiempo se desarrollará la historia? ¿Cuál sería el título? ¿Quiénes serían los personajes? ¿Quién será el personaje principal? ¿Cuál sería el inicio? ¿Cuál sería el nudo? ¿Cuál sería el desenlace? Gracias. Nos vemos en la próxima clase.